Pues buenas a todos. Eh, Vamos a ir con la penúltima charla del mes temático. Es la segunda parte de la charla de Ben Hacking. Esta es la charla en la que Kevin se va a meter en harina, de verdad. O sea, la última fue, digamos, una toma de contacto. Aquí es donde viene un poco la chicha. Entonces vamos a dejar que nos ilumine un poco y que se nos haga la boca agua con tanta tecnología, ¿no? Y bueno, recibámosle con un aplauso. Bueno, pues empezamos. Hola y bienvenidos a Game Hacking porque vamos a usar C++. No, es broma. Sí, esta es la secuela y en lo que vamos a hacer, pues vamos a hacer inyección de datos, en este caso de librerías, DLL, porque vamos a estar usando Windows, function hooking, hooking de funciones, que ya explicaré lo que es, y a lo mejor alguna cosita más. Lo primero, lo mismo que el otro día, que ya tendréis que estar cansados, que todas estas cosas se pueden usar para el Mac, no lo hagáis y que no me responsabilizo. Luego, otra vez lo mismo que el otro día, por si queréis contactarme otra vez, ahí están mis links. Y bueno, antes de empezar, hay una cosa que es muy importante y que vais a necesitar para todo lo que viene siendo el resto de la charla, que son las librerías de Dynamic Link, ¿vale? Las Dynamic Link Libraries, DLL, que son el formato que usa Windows para hacer sus librerías y tal. Bueno, lo primero es el formato estándar de las librerías en Windows y el equivalente en Linux es el .so, el set object, ¿vale? Luego, a efectos prácticos, con un .exe o un ejecutable es lo mismo, es decir, se ejecutan de manera a lo mejor distinta, pero la diferencia real es que tú no puedes llamar una DLL de manera directa y a un ejecutable sí. A la DLL tiene un punto de entrada también, pero eso lo tienes que especificar dentro de un ejecutable. Luego, se va dividiendo en secciones. Tiene sus cabeceras y sus headers y tal, pero en sí los datos están todos en secciones. Su punto de entrada es el DLL main. En los ejecutables y tal suele ser el main o wmain, dependiendo de qué uses. Y por último usa el formato PE, que es el Portable Executable, ¿vale? El cual vamos a ver. Ahí tenéis una imagen que no se ve muy bien, pero ahí está, de la Wikipedia. Ahí tenéis la entrada. Y también os dejo el link de Microsoft en sí, que está todo muy bien explicado. Y bueno. Luego, lo primero, ahí arriba tenéis pues el header de DOS. Todas estas cosas se heredaron del sistema operativo de DOS. Y después de esa cabecera, pues tienes lo que viene siendo el empty header, que tiene pues... ya me la está liando. Que tiene pues las direcciones y todos los datos que podéis llegar a necesitar para localizar estas secciones. Y que, como digo, son donde están los datos, las funciones que tengáis en la librería y todo esto. Aparte, tiene firmas específicas para describir que es un archivo de Windows, ¿vale? Así que vamos a empezar con la inyección de datos. Lo primero, tenemos el load library, ¿vale? Esto es completamente, en general todas las que voy a mencionar son dependientes del sistema operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no funciona exactamente igual en Linux que en Windows, ni en Mac, ni en Solaris, ni en nada. Y de hecho, puede que algunas ni siquiera existan en otros sistemas operativos. Ya veremos algunos ejemplos. Pero bueno, vayamos con Load Library. ¿Qué es? Pues es el sistema de inyección más fácil, más común, más simple. Consiste, el sistema operativo te da unas funciones para que cargues las librerías. Cosas que el sistema operativo en sí también usa de manera natural y que cualquier programa, la mayoría, usan también. Por ejemplo, los juegos usan muchos DirectX y suele estar incluido en una DLL que tienen que cargar. Muchas cosas de postprocesado y todo esto también. Luego es fácil de editar, es fácil de bloquear
y es fácil de implementar. Esto quiere decir que siempre tienes que encontrar, si tú estás desde una perspectiva anti-cheat, solo tienes que ver que se está usando esa función y en el caso de que quieras, bloquearlo. Si no te parece bien el programa, si no reconoces el programa que lo está usando. Y es fácil de implementar, ¿vale? Ahora os enseñaré un código, pero son 10 líneas, 20 líneas, muy poco, muy fácil, dependiendo de cómo lo uses. Luego, se usa por programadores desarrolladores corrientes. La gente normal es lo que usa porque no necesita más. Y realmente para iniciación al hacking, ¿vale? No es algo muy profundo. Y pues para sus cosas está bien. Y a pesar de que es muy simple, hay muchos anti-cheat que no lo comprueban. ¿Por qué? Porque, como digo, es algo que usan mucho los sistemas operativos en sí. Eh, la mayoría de programas lo usan, incluso los juegos en sí lo suelen usar. Entonces, pues muchos anti-cheat no lo comprueban, sobre todo los anti-cheats pasivos. El sistema BAC de Valve, por ejemplo, no comprueba en sí que uses este sistema. Lo que sí que comprueba es que la firma de tu inyector, digamos, sea distinta al que esté en la base de datos. Por eso es una de las formas de, digamos, hacer un bypass del sistema. Luego, sería obvio que hay otro método, que es Milo Library, lo he llamado. No tiene un nombre como tal, pero consiste en realmente hacer tu propia cosa. Tú sustituyes las funciones que te da el sistema operativo, en este caso Windows, por uno que tú hayas hecho a tu propia manera, como tú quieras. ¿Vale? Como no son las típicas que te encuentras en el sistema operativo, un hook en esa función o lo que sea no te lo puede detectar, porque es una cosa tuya. Entonces, claro, es mucho más resistente a anti-cheats, antivirus, todo eso. Aún así, no es el más seguro. Y se suele usar en combinación con otros modelos más complejos. Como por ejemplo, está PowerLoader, que esto es específico de Windows, ¿vale? Esto no funciona en Linux. Principalmente, el proceso principal, no sé si lo conocéis en Windows, es Explorer.exe. Se encarga de la mayoría de cosas del sistema. Creación de ficheros y todo eso. Bueno, ¿qué pasa? Explorer.exe funciona de una manera interesante. Tiene para el fácil acceso de todos los programas, tiene unas áreas comunes compartidas. ¿Vale? Y lo que hace este exploit es que se carga en una de esas zonas compartidas. De esa manera tiene acceso a todos los sistemas, a todos los programas que intenten accederlas, que vienen a ser todos. ¿Vale? Entonces, como estas zonas no son ejecutables por ROP, Return Oriented Programming, lo que hace es que usa instrucciones que ya están y las elige, porque esas instrucciones sí que se van a ejecutar tarde o temprano, las elige cuidadosamente y con esas instrucciones que hay, pues las usas para cargar tus cosas. ¿Vale? Es difícil, es complejo, pero es muy difícil prevenirlo. ¿Vale? Y ahí tenéis un par de links. Tenéis dos ejemplos de implementaciones. De hecho, creo que la segunda está basada en la primera. Y si queréis más información sobre el Return Oriented Programming, está ahí. Pero es básicamente eso, usar las cosas que ya están para causar un return y un jump. Siguiente tenemos el process following. Es muy común en malware, pero básicamente consiste en crear un proceso cualquiera que sea, digamos, no dañino, que sea aparentemente, que sea pues un pitufo durmiente, ¿sabes? No sirve de nada. Y lo que queremos hacer, la idea es cambias la imagen de este proceso, de este programa, la cambias por uno que sí que sea dañino. A los ojos del sistema operativo, si lo haces bien, la idea es que no va a aparentar un cambio, va a aparentar ser el mismo programa que ya tenías. Pero no lo va a ser en realidad. Entonces luego tú cambias el registro EAX, que es uno de los principales en x86 y x86-64, para que apunte al del element o el punto de entrada del ejecutable o librería. ¿Vale? Si queréis más detalles está ahí. Yo personalmente nunca lo he hecho, así que tampoco os puedo ayudar tanto. Ya me estaba troleando. Bueno, sí que lo he hecho. Y es muy gracioso. Este me gusta mucho, ¿vale? De hecho lo podéis mezclar con vuestras propias implementaciones de Load Library. Y pues consiste en poner tú manualmente
la DLL o la librería en memoria. Es duro, es difícil de hacer porque tienes que hacerlo tú manualmente, no dependes de nada, tienes que hacerlo desde cero, pero es simple. Realmente es una cuestión de seguir las instrucciones que os pongo aquí. Primero, tenéis que leer el archivo. Tenéis que leerlo para que esté en memoria, de alguna forma. Luego, copiáis la imagen de esta DLL a la memoria en sí del proceso que queráis inyectar. ¿Vale? Puede ser un juego, puede ser el Word, da igual. Luego, copiáis un código de carga que se encargue de los últimos retoques a la DLL y que la ejecute. ¿Vale? Yo lo voy a llamar payload. Hay otra gente que lo llama shellcode, hay otra gente que lo llama loader. Es cuestión de nomenclaturas. ¿Vale? Luego, hay que especificar, después de haber copiado todas las secciones de la DLL, hay que llamar a este punto de entrada, a esta payload. Normalmente eso se hace con un thread nuevo. Creas un nuevo thread que llama a esta función y solo se dedica a eso. Y luego obviamente tienes que esperar a que ese thread termine. Luego, ese payload lo que hace, se encarga de hacer las realocaciones o reubicaciones de la imagen, porque las librerías suelen tener una dirección de memoria preferida y si no puede, pues los imports y todas esas cosas que están pensadas en base a esa dirección, pues las vas a tener que cambiar. Básicamente consiste en eso. Haces las reubicaciones necesarias y replanteas los imports en base a la nueva dirección. Por último, ejecutas las TLS, las Thread Local Storage, que básicamente son unas funciones que se llaman antes mismo del punto de entrada. Entonces, claro, hay veces que, y esto es un truco muy común en malware, que tú no pones tu código principal en tu main, digamos, lo pones dentro de las Thread Local Storage, ¿vale? Entonces, claro, al llamar ahí, a un ojo inexperto no va a estar pasando nada. Pero si tienes una persona que sepa del tema, va a decir, oye, pues a lo mejor esto lo han metido por esta vía. Normalmente los DLL main y los puntos de entrada suelen ser cortos, simplemente tienen un par de cositas. Normalmente crean un thread nuevo, un nuevo hilo. Entonces no hay mucha diferencia entre hacerlo en el main o hacerlo en una TLS, ¿vale? Y cuando hayáis terminado todo eso, vuestra DLL en teoría debería estar lista y simplemente pues llamáis al DLL main, o si lo habéis hecho con un TLS callback ya se debería haber hecho. En cualquier caso deberíais llamar al punto de entrada. Ahí tenéis una implementación, luego si os interesa mirar la presentación, y luego os enseñaré yo un poquito lo que he hecho. Voy a beber agua. Vale, Atom Bombing. Este es muy curioso, nunca he tenido el placer de hacerlo, pero lo haré. Y se descubrió hace 3 o 4 años. Básicamente, no sé si estáis muy familiarizados con Windows, pero tiene unas cosas llamadas las Atom Tables, ¿vale? Que son esencialmente un mapa entre strings y enteros de 16 bits. Y pues eso, los programas van metiéndole strings y tienen una correspondencia. ¿Vale? Ahí tenéis links sobre esto y podéis informar más tanto de las Atom Tables como del proceso en sí. Pero tiene 3 partes. Lo primero, elegís secciones de vuestro código que aparentemente no tengan ningún sentido y las ponéis en sitios que tampoco tienen ningún sentido. Cualquier hueco que pilléis, pues metéis algo. Claro, todas esas instrucciones las tenéis que guardar y todas las direcciones y tal, pero lo hacéis un poco a lo loco, que parezca que no nos sirve de nada. Luego, haces thread hijacking de un hilo que tenga otro programa, lo que sea, y desde ese programa, desde ese hilo, pues cargas lo que ya tengas, ¿vale? Y mientras se carga y todo eso, pues lo pausas y luego limpias todo lo que no te sirva. Si hay algo que no te va a servir, por lo que sea, pues te lo quitas y luego reanudas el hilo y dejas que se cargue y haga lo que tiene que hacer, ¿vale? Este método es muy curioso porque no es evitable, ¿vale? Esto es una cosa del diseño en sí de Windows, no es que sea un fallo como tal de diseño, simplemente es un diseño que se puede hacer exploit, ¿no?
es algo muy usado, es decir, muy poco usado, y la mayoría de antivirus y protecciones no tienen protección para detectar esto. Ahora, que tu código en sí que lo puedan detectar, sí, pero lo que es este método es prácticamente infalible. Prácticamente, porque nunca nada es perfecto, pero bueno. ¿Vale? Y luego, por último, tenemos uno, tenemos uno que es el kernel injection. No sé si sabéis cómo funciona Windows, pero todos los procesos que se abren, pues llaman automáticamente, incluyen la librería del kernel, que es kernel 32.dll. Esta función es la que tiene load library, lo que tiene todas estas funciones. Entonces, para todos los programas, estas funciones van a estar cargadas en la misma dirección, cosa que se explota mucho, pero también puede llevar a muchos problemas. Básicamente, lo que hace es que tu DLL se inyecte junto con el kernel. Esto te da ciertos privilegios y, sobre todo, todos los procesos van a acabar inyectados. No lo puedes prevenir porque tienes que inyectar el kernel sí o sí, o si no, no te funciona el software. ¿Cuál es el problema? Cualquier proceso. Esto incluye antivirus, incluye notepad.exe. Da igual, no tiene realmente mucho control sobre ello. Se va a inyectar. Y eso puede facilitar la detección o hacerla más difícil. Eso ya depende del programa. Ahí tenéis una implementación que, bueno, yo tampoco lo he hecho nunca, pero tiene buena pinta. Luego hay más. Está Gargoyle, que es uno también un poco raro, del estilo de kernel, pero un poco curioso. Luego ahí tenéis una lista mucho más completa de muchos más tipos y cosas, algunos mejor clasificados, mejor dicho, según las funciones que usan y tal. Y luego ahí tenéis un link a GitHub de un tipo, creo que es Somos o algo así, que hizo pues una cantidad de estos métodos, hizo la implementación. Generalmente estos métodos se hacen en un lenguaje que no sea memory safe, ¿vale? Como C++, C o D o alguno así de ese estilo. Bueno, la razón es obvia, estás jugando con memoria que no te pertenece. Si intentas hacer que eso sea safe, pues tienes un problema en tus manos. Luego os voy a enseñar Siren, está WIP todavía, pero es mi inyector de DLL y por ahora tiene el load library hecho y estoy en camino a hacer el manual mapping, que lo tendré terminado para este fin de semana más o menos, calculo. Aunque luego siempre hay tardanzas. Vale, pues lo primero que os voy a enseñar es la estructura de un DLL, ¿vale? Esto está escrito en D, pero podría estar escrito en C++ o en C, no hay mucha diferencia, ¿vale? Lo importante, esto es solo de Windows, así que pues básicamente pasáis la razón por la que estáis llamando a este método, puede ser porque estáis intentando quitar la librería, porque eso también se puede hacer, o simplemente cargarla. Generalmente solo nos interesa inyectar, entonces sería el DLL process attach, ¿vale? En este caso está más complejo de lo que debería ser, pero los puntos claves, el DLL process attach, lo compruebas. Esto es cosa de D porque no quería que estuviera el garbage collector, pero ya depende. Luego, en este caso estoy alocando una consola porque me interesa que haya una consola para hacer debugging y todo. Y luego básicamente estamos creando un nuevo thread que me lleva aquí. Y básicamente espera que le dé al delete hasta que se vaya. No es muy complejo, pero esa es la estructura básica. Tienes un punto de entrada que invoca un thread para hacer las cosas que ya haga la librería en sí. Y a partir de ahí se comporta como un programa ejecutable normal y corriente. ¿Vale? Ahora os voy a enseñar. Vale, sí, lo tengo aquí. ¿Vale? Siren, vale, pues empezamos. Es una herramienta de CLI, ¿vale? De la línea de comandos. Y pues eso. Tiene un main bastante largo porque no me apetece tener 24.000 funciones para esto. Pues ahí tenéis el menú de ayuda que luego os lo enseñaré un poquito más en detalle, que simplemente imprime y si vamos por aquí pues tienes flags. No sé si estáis familiarizados con este concepto de... ¿Dónde está? Estas cosas. ¿Alguno ha visto esto? Esta clase de... ¿No? Vale, pues esto es lo que se llama flags, ¿vale? Esto se usa mucho para flags. Esencialmente los integers ocupan
8 bits como mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás creando un booleano, estás gastando 8 bits para realmente lo que viene siendo un bit de datos, porque tú quieres un 0 o un 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues haces esto. Esta cosa te permite tener en un integer, sustituir un booleano, y con un solo integer sustituir 8 booleanos realmente. Es una cosa muy simple, mucho más de lo que parece, y seguramente lo veréis. Y si os interesa, os lo recomiendo que os lo aprendáis. Vale, ahora vamos a ir a la cosa más interesante. Siguiente, llamamos aquí, dependiendo de lo que hayáis elegido, pues dos tipos. El manual map, que como digo está en desarrollo, ahora os lo enseñaré, y el load library. Vale, voy a ir al header. Vale. Lo primero, para hacer inyecciones normalmente necesitamos validar el proceso, ¿vale? Que os lo voy a enseñar porque en Windows se hace de una manera distinta. Vamos a ver. Vale, pues validar el proceso. Básicamente lo que hago aquí es voy y estoy buscando. Estoy iterando por todos los procesos que hay dentro del sistema operativo, que detecta, que me devuelve, que me dice que están, y compruebo el nombre. Si el nombre del ejecutable que causa ese proceso es el mismo que el que yo he pasado como parámetro, entonces pillamos un handle que se llama que sirve para poder acceder a los datos de ese proceso, y la ID, que la utilizaremos luego. La utilizamos de hecho para sacar el handle. No tiene mucho más rollo, pero luego esto ya es más interesante. Necesitamos derechos o privilegios de debugging, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no nos va a dar un crash o no nos va a funcionar. Porque se supone que estas cosas no las puedes hacer de manera normal. O no deberías. Entonces, básicamente buscamos el proceso, abrimos un token que se llama, es la manera que tiene Windows para decir estos son los procesos, los derechos que tiene este proceso, y luego hacemos un lookup, búsqueda en la tabla que tienen ellos internamente para los derechos de debugging, que es este derecho aquí, y luego siguiente los cambiamos, ¿vale? Esto es una cosa de Windows muy particular y lo podéis buscar en la documentación de Microsoft. Vale, ahora, la parte ya de inyección, ¿vale? Lo que os digo, es si quitara todos los prints y todas las cosas que hay, y si no me importara que hubiera memory leaks, este código lo podría hacer en 10 líneas, pero me importa ser un poco más limpio. Entonces, ¿qué hago? Pues lo primero, tenemos que ubicar un lugar para la DLL, que viene a ser un espacio en memoria del tamaño que tenga la DLL alineado con el elemento de palabra A2. Sí, sí. Vale, entonces esto es lo que hace esta línea. Tenemos que hacerlo con derechos de reserva de memoria y de commit para poder luego escribir. Y queremos luego leer de ese sitio y escribir datos. Pero no nos interesa ejecutar para esa alocación, para esa reubicación. Luego escribimos en memoria, escribimos en esta localización la DLL que hemos leído. ¿Vale? Y por último, creamos un thread nuevo que simplemente llame a esta DLL al punto de entrada, y a partir de ahí nos desentendemos, porque supone que ya se ha hecho, ¿vale? De hecho aquí está la llamada, ¿vale? Esta es la llamada a la librería, que es lo library. Sin hacer esto ya te desentiendes, te da igual cómo funciona. Y pues ya está, simplemente esperas a que termine. Esto es concurrencia básica, ¿vale? Ahora, la siguiente cosa, vamos a ir a manual mapping, ¿vale? Vale, pues lo primero, para hacer esto necesitamos, empezamos de una manera un poco similar. Me quedo seco. Vale, pero básicamente lo que hacemos es, aunque no me gusta el nombre de esta función, que es createFile, es un nombre muy... Bueno, lo que hace es leer el archivo, ¿vale?
Hay otra función que es read file, pero por lo visto esta es más recomendable, así que pues usas esta. Esencialmente te devuelve un handle al archivo, ¿vale? Yo lo hubiera llamado de otra manera, pero bueno. Luego, necesitas el tamaño para las inyecciones y tal. Y empezamos. Lo primero, quieres cargar esta lectura, la quieres cargar dentro de memoria. Así que haces un virtual alloc. En este caso, hacer un alloc y no un allocx, como hemos visto en el load library, porque no te interesa que esté ahora mismo en la memoria del proceso. Simplemente quieres cargar la memoria para poder sacarla de ahí lo que tú quieras. Porque no vamos a copiar toda la DLL. Porque si hiciéramos eso, sería muy fácil de detectar. Simplemente tienes que buscar. Ya... no, como me cuesta hoy. Si tú simplemente... vale, si tú lo pasas todo, es muy fácil de buscar. Si tú solo pasas las partes que necesitas que vas a usar, pues primero es más evidente y segundo no es tan fácil porque no vas a tener los headers, no vas a tener las cosas que hacen que sea muy fácil. Luego vamos a leer el archivo y ahora es donde empiezan las cosas más complicadas. ¿Vale? Estas funciones son típicas de Windows, no son parte de C++. Si lo quieres hacer en la manera de C++, usas el file system que está en experimental o en sí las funciones de file de C de toda la vida. Y funciona igual, pero estamos en Windows, así que yo he usado las cosas de Windows. Luego, tenemos que sacar el 2header, que como habéis visto en la imagen, no sé, bueno, lo voy a poner aunque no se vea muy bien. ¿Vale? Está ahí arriba, es lo primero que hay, es el 2header. Y básicamente es una cabecera típica de 2 que se ha quedado. Bueno, y básicamente dices, el buffer de memoria, que es donde hemos puesto la DLL, pues eso es el principio, es el 2header. ¿Qué haces? Pues lo primero que haces es sacas la firma. Tienes que comprobar que esa firma sea la de 2, porque a lo mejor es de otro sistema operativo y no la puedes inyectar, no te funciona igual. Entonces, pues eso es lo que comprueba esto. Los nombres de estas cosas son siempre geniales, ¿vale? Como puedes ver. Estos son ejemplos de cosas que, bueno, no deberíais hacer. No llaméis a un número iMagic porque... sí, sé que es eso, pero no sé, no me parece un nombre que refleje muy bien las cosas. Yo lo hubiera llamado directamente Signature, ¿no? Bueno, eso, cosa personal. Luego, tienes las cabeceras de NT, ¿vale? Que viene a ser el 2header o la base de la imagen de la DLL más un offset específico que viene a ser esto, ¿vale? Y es simplemente una dirección, no estás calculando la base más el offset. Luego otra vez tienes que comprobar que esto siga las firmas de el formato de NT, ¿vale? Viene a ser de MZ, que es un hombre, creador de esto, que fue uno de los creadores de 2. No me sé su nombre ahora. Luego, las cosas funcionan distinto en 64 bits y en 32, ¿vale? Voy a seguir por esta charla, voy a hacer como que esto es solo de 32, pero Silent tiene y va a tener soporte para 64. Luego hay que comprobar que la máquina, que sea el mismo tipo de máquina en la que estás, en la que la DLL ha sido programada y creada y compilada, que en la que vas a inyectar. ¿Por qué? Porque dos máquinas no son iguales y a lo mejor en una funciona y en otra no. Entonces, necesitas que sean del mismo tipo, misma arquitectura, ¿vale? Por eso aquí lo de estos if-def, que no sé si estáis familiarizados con C y C++, pero son instrucciones al procesador de C, al compilador. Luego, ahora sí que vamos a empezar. Queremos el proceso que hemos elegido y queremos alocar espacio para la memoria, para la DLL dentro de ese espacio, dentro de ese proceso. ¿Por qué? Porque si queremos que acceda desde el juego, en este caso, pues nos interesa que esté ahí. Luego, en el caso de que esto falle, ¿vale? Porque lo que estamos intentando es reservar espacio en la dirección que le gusta a la DLL, ¿vale? Si esto falla, entonces ya lo ponemos en un sitio arbitrario. Dejamos que Windows se cargue de dónde ponerlo. ¿Qué implicación tiene esto? Bueno, es importante. Si podemos ponerlo en el lugar donde prefiere, en el lugar preferido,
Luego no tenemos que hacer ni relocación ni imports. ¿Por qué? Porque todos los imports y todas estas cosas están en base de la dirección preferida y si tenemos ya la dirección preferida, pues no nos hace falta. Pero en el caso de que no lo tengamos, que no siempre es así, pues tendremos que hacerlo. Es básicamente lo que quiere decir esto. Ahora lo que hacemos es copiar las secciones, ¿vale? Simplemente las cabeceras nos dicen el número de secciones que hay y lo que hacemos, vamos uno a uno y copiamos los datos de cada una siempre y cuando su tamaño sea mayor que 0. Si es mayor que 0, pues lo copiamos, si no, pues no. Pero generalmente las secciones suelen ser de mayor de 0. Así que lo copiamos. Estas son cosas muy específicas, os podéis mirar en Microsoft, pero básicamente es un puntero a la dirección en la que tendría que estar y otro el lugar donde están los datos en sí. Y lo que hacemos es, de donde están los datos, los pasamos a donde deberían estar. Y ya está. Luego, liberamos el buffer, porque no lo vamos a usar más. Sacamos un sitio para el payload, ¿vale? Porque el payload también lo tenemos que cargar para que termine con la inyección. Entonces, alocamos espacio. Y como no sabemos, porque esto es curioso, el payload va a ser una función generalmente. Y tú no hay una manera en C++ de calcular bien el tamaño de una función. Entonces tú lo que haces es le dices, vale, es una página, te voy a dar una página entera de memoria. Eso tiene un problema, ¿vale? Que si tú ves una página entera y ves que te falta la mitad, pues ese espacio es aprovechado. Pero es algo que hay que hacer, porque no puedes calcularlo. Y ahora actualizamos estos valores y los pasamos a los parámetros para el payload, porque es una función. Pero tú no puedes llamar esta función con los parámetros como tal, tienes que pasárselos de una manera un poco externa. Esto es lo que hacemos, ¿vale? En la página esta que hemos reservado, lo primero que vamos a poner son los parámetros, ¿vale? Es un poco como el header, ¿vale? Eso que hemos visto. Al principio del todo los parámetros y ya de ahí con eso haces lo que tengas que hacer. Pero una cosa importante es que este payload no puede llamar ninguna función externa. Y como no puede, pues tienes que pasarle todo. Hasta las funciones las tienes que pasar como parámetro para que sepa a dónde llamar. Porque esta función va a estar sola y no hay manera de hacerlo. Luego, llamamos al thread nuevo, ¿vale? Y lo mismo que antes. Simplemente esperamos y ya está. Ahora, os voy a pasar aquí porque no lo tengo terminado. Pero sí. Básicamente, tenemos que calcular un delta que viene a ser la relocación, si es necesaria. ¿Qué es? La imagen preferida o la imagen en la que estás menos la imagen preferida. Si esa operación te da un 0, quiere decir que está en la posición en la que quiere, porque los dos son iguales. Si no es así, eso quiere decir que no lo es. Entonces, tienes que hacer la relocación y tienes que hacer los inputs, ¿vale? ¿En qué consiste en la relocación? Pues básicamente es mover todas las cosas, un shift. Mueves todas las cosas todos los datos que hay, los mueves un poquito al offset que hayas calculado con la delta. Y ya está, no tiene más. Es un poco complicado de escribir, más complicado de escribir que es de decir, pero no es mucha dificultad. Siempre es cuestión de mirarse las documentaciones de Microsoft que te especifican todas estas cosas y ya está. ¿Vale? Y luego los imports. La DLL en sí tendrá imports, tendrá cosas que tiene que cargar de en sí misma y todos esos están expresados en forma con respecto a la base preferida. Si tú no puedes acceder a esta base preferida, pues tienes que arreglarlo todo. De nuevo es lo mismo que antes. Si no tienes que hacer el relocation, pues no lo haces. Por último, aquí faltan las TLS callbacks, ¿vale? Que eso ya lo tendré que hacer. Pero tienes el entry point. Y el entry point también lo tienes que llamar. Así que pues creas otro thread más para llamar eso y ya está. Así que vamos a ir. Vale, pues vamos a ir al siguiente. Function hooking, ¿vale? Uf, cómo me cuesta. Vale. ¿Qué es el function hooking? Imaginaos una función
que os gusta muchísimo de un programa, da igual que sea un juego, un Microsoft Word, ¿os gusta la función esta para calcular las tablitas en Excel? Pues esa, da igual, ¿vale? Queréis usarla y queréis modificar cómo funciona, pero resulta que Excel no os deja hacerlo porque no quiere, porque quieren que pagues la versión Pro, yo qué sé. ¿Vale? Pues si vosotros tenéis por cualquier casualidad el código de esa función y sabéis cómo hacerla, pues la podéis llamar. Y eso se llama hooking, ¿vale? Normalmente si tú vas a hacer cheats o lo que sea, tú normalmente quieres hacer un hook a funciones que se llaman constantemente en un juego. Como puede ser las funciones de render, generalmente, las de sonido, que también se llaman constantemente, etcétera. Bueno, no siempre, pero depende de la implementación. Tienes que conocer el motor, con la implementación en sí, tienes que conocerlo. Y esto requiere reversing. Bueno, básicamente tú puedes coger esta función, llamarla de manera general en un programa. Pero ¿qué pasa si tú quieres cambiarla? Pues pillas la dirección donde está y tienes que elegir una dirección. Esa dirección la sustituyes por una instrucción jump y a tu función. Haces tus cosas y luego vuelves. Pero hay un problema. La instrucción jump ocupa 5 bits. 5 bytes. Ocupa 5 bytes. Vale, entonces, si se ocupa 5 bytes y tu instrucción ocupa 3, te faltan bytes. Entonces tienes que sustituir la siguiente también. ¿Qué pasa? A lo mejor esos son 6. Entonces, ¿qué pasa? El byte restante es un knob. Y eso no nos importa mucho. Lo que sí que nos importa es saber que tú tienes que guardar estas instrucciones. O saber cuáles son, con ingeniería reversa o lo que sea. Y esencialmente tú, dentro de esa función, cambias de memoria, escribes tu JMP para que llame a tu función. Dentro de tu función tú haces lo que tengas que hacer, te da igual. Y luego tienes que escribir de nuevo las cosas que te has dejado, las cosas originales de la función. Y por último, tienes que volver al sitio donde estabas, ¿vale? Y pues eso, nuestro hook hace sus cosas y luego llama a la función. O al revés, la función, en cuanto está terminando, luego llega tu jump, haces tus cosas y terminas tú. O lo haces en medio de todo. Eso ya es cuestión tuya. Depende de la implementación. Pero sí que es importante decir que generalmente hacerlo al principio de la función o al final es mucho más fácil de detectar que hacerlo en medio. Pero en medio es más difícil, como debe ser lógico. Y por último, si no guardas estas cosas, si no guardas estas instrucciones, hay veces que te va a dar igual, ¿no? Es decir, si estás restando 3 veces y tú sustituyes las 3 instrucciones de resta por una suma, te da igual. Pero ¿qué pasa? En las funciones, generalmente en los videojuegos, en las funciones de render y todo eso, si no ejecutas una función crítica, digamos, ¿qué te pasa? Pues te das un crash. Y eso no lo queremos. Entonces es muy importante guardar estas instrucciones. Y sí, eso. Si hacéis hooking dependiendo de qué función, los resultados van a ser distintos. Si tú lo haces en una parte postprocesado y tú dibujas al final de esa función, los resultados van a ser distintos que si lo haces al principio. ¿Por qué? Porque estarás dibujando encima del postprocesado o antes del postprocesado. Y eso va a cambiar lo que salga. Si tú tienes una niebla en el postprocesado y tú le cambias el color al paisaje, lo que va a pasar es que tu niebla va a ser de un color distinto. Pero si tú lo haces antes de la niebla, tu paisaje va a ser rojo, pongamos un ejemplo, pero tu niebla va a ser del color que sea la niebla encima de eso. Entonces las cosas son distintas. Eso, como digo, depende de la implementación, depende del juego y depende de ti. Bueno, el splicing, hay tipos de hooking, ¿vale? El splicing, tal cual lo he descrito, es entre tú coges un jump y divides la función, la partes por la mitad, haces tus cosas y vuelves. No hay más. El IAT hooking, que usa el import address table, que es una cosa que está en, no sé si en Linux, porque supongo que habrá una alternativa similar, pero en Windows se llama así. Y también está el export address table, ¿vale? Son funciones que están de por sí. Tú tienes la dirección porque son necesarias, necesitas llamarlas. Esto pasa mucho sobre todo en las librerías. Si tienes que hacer hooking de una librería, pues generalmente vas a usar esto.
¿vale? Normalmente tú vas a querer que lo más fácil de hacerlo es hacer que se ejecute primero tu función y luego el resto. Así que voy a asumir que es así para todo, aunque no tiene por qué serlo. Bueno, es muy fácil de implementar esto, ¿vale? Pero también es más fácil de detectar. ¿Por qué es fácil de implementar? Porque es muy accesible. Es muy accesible obtener estos datos, están en todos los programas y en un tipo de cabecera, que es el imported stable. Y la desventaja es que, claro, al ser tan fácil de implementar, la gente lo ha pensado mil millones de veces y todo el mundo sabe cómo detectarlo. Menos yo no sé detectarlo. Pero los que les importa sí que saben. ¿Vale? Luego, lo mismo, hay otro que es el export address table, que no lo he puesto, pero es lo mismo otra vez, con funciones que se exportan en lugar de importarlas. Y ahora, este es uno de mis favoritos, ¿vale? Que es el VFT o simplemente VT tipo de hooking, ¿vale? Usan las Virtual Method o Virtual Function Tables, que si no sabéis bueno, orientación a objetos, normalmente las clases tienen un problema, que es que tienen muchos más datos de los que aparentan. ¿Por qué? Porque necesitas tener, sobre todo en polimorfismo y en herencia y todas estas cosas, necesitas tener los datos disponibles de las otras funciones, de otras clases. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que almacenar estos datos en algún sitio, tienes que poner un puntero, tienes que poner cosas. Y entonces, cada clase tienes esto. Un puntero a un sitio con datos, que son todas las cosas que se heredan. ¿Qué hace esto? Pues explota eso. Si tú tienes un objeto, tú tienes la tabla de datos, y eso es lo que esto hace. Si tú tienes un objeto que tiene todas las funciones de render, pues tú tienes, usando esta tabla, todas las direcciones de las tablas de render. Entonces, generalmente, es algo que está en todos los lenguajes que usan orientación a objetos y que se han compilado, generalmente, ¿vale? No puedo mencionar ninguna excepción ahora mismo, pero porque no soy muy entendido de orientación a objetos, pero bueno, usas las tablas de funciones virtuales en lugar de las importadas stable o exportadas stable y lo usamos para hacer hooking de las funciones de los juegos, porque si tú estás haciendo un engine, un motor, normalmente te interesa que estas funciones sean extendibles. ¿Esto qué implica? Implica que obligatoriamente vas a tener un virtual table. Entonces, todas estas funciones que están en los engines, da igual que sea de Unity o de Unreal o de Source o de lo que sea, van a estar. Van a estar ahí y las puedes explotar. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo curioso? La mayoría de anti-cheats detectan el hooking de este tipo, lo detectan sobre todo a las funciones nativas de DirectX o librerías similares, pero no a las de los engines. No me preguntéis por qué, supongo que en mi implementación será más difícil detectarlo, pero la verdad es que no tengo ni idea. Entonces, hay juegos en los que te pueden banear o bloquear por hacer este tipo de hooking a DirectX, pero si lo haces al engine no. Y al final te sirve de lo mismo. ¿Por qué? Porque el juego internamente, el engine internamente está usando esos prototipos, esos datos de DirectX y tal. Entonces, al hacer eso, no ganas nada. De hecho, lo que puedes ganar es que te va a salir más feo el resultado si usas solo los DirectX. Pero bueno, en general, usas las del motor. Luego, son bastante rápidos. Esto es importante, no lo he mencionado hasta ahora, pero los hooks tienen una desventaja bastante clara, que es que son ineficientes. Estás poniendo jumps de un sitio para otro todo el rato, estás saltando continuamente. Y tú no puedes saltar así como así, ¿vale? Entonces eso te lleva tiempo, consume recursos y tal. Y por lo general son difíciles de detectar. Eso no quiere decir que sean imposibles, pero bueno. En estos links tenéis más información y tenéis una implementación ahí, creo que por AXE, que es un administrador de un foro y tal. Luego, Vector Force Exception. Este es curioso, más que otra cosa. No es muy útil porque se detecta muy rápido, pero básicamente consiste en causar una excepción. ¿Vale? Y si tú sabes de dónde te salta la excepción, tú puedes compararlo con una tabla que tú tengas y decir, vale, esta función que ha saltado la excepción es esta. Entonces vamos a hacer el catch, poner como un try catch. Entonces el catch y dices, vale, como es esta función, pues vamos a hacer estas cosas. Es muy parecido a los otros, pero obligar a la excepción. ¿Cómo causas la excepción? Pues cambiando el acceso a memoria. Si tú en memoria pones que la memoria no es accesible,
todos los programas necesitan acceder a memoria, ya sea para leer, para escribir. Si tú pones que no hay accesibilidad, te va a dar un error. Esa es la manera segura de hacerlo. Claro, ¿cuál es el problema? Es muy fácil ver si un anti-cheat puede hacer lo mismo. Un anti-cheat puede ver, esto no debería estar sin acceso, y lo está. Pum. Y ya está. Supongo que habrán otras maneras de hacerlo, pero son exponencialmente mucho más complejas que lo básico de simplemente hacer esto no funciona. Entonces, claro. Pero dicho, es muy sencillito y para empezar, pues puede estar bien. Ahí tenéis otra implementación. Os recomiendo mucho que os miréis las slides luego. Para darme visitas en Google, no, no es broma. Pero porque tenéis todos los links ahí que os lo explican mejor que yo. Luego, hay muchos más tipos de hooking, ¿vale? Muchísimos más. Hay tantos que no os puedo ni nombrar. ¿Qué pasa? Hay algunos que son muy eficientes, muy, muy rápidos, pero claro, se detectan súper rápido. Y hay otros que son súper difíciles de detectar, de hecho, casi imposibles, nadie se molesta en detectarlos. Pero es que, claro, si tienes que esperar 50 milisegundos para que te funcione un hook, no te merece la pena. ¿Vale? Porque se supone que son algo que tienes que hacer rápido. Sobre todo si vas a hacer algo en un juego. Si hacer una trampa, pues tú no puedes hacer que tus FPS bajen de 200 a 30. No, el jugador, no, aunque por muy tramposo que sea, no le gustará. Y por eso, en estos casos, si a lo mejor en un tipo específico de malware o lo que sea que estás haciendo, pues te renta más. Lo que digo siempre, esto es cuestión de no solo de preferencias, sino del problema que tengas. Cada herramienta sirve para una cosa. En particular estoy hablando del PageGuard hooking, ¿vale? Pero luego está también el hardware breakpoint hooking, que es muy fácil de detectar. Y estos son los que conozco. Hay más, seguro, y tal, ¿vale? Antes de empezar con esto, os voy a decir un uso clásico de los hooks es en los unit testing, ¿vale? El unit testing, no sé si habéis usado JUnit y todas estas cosas, ¿sí? Pues lo usan internamente porque es una solución muy natural. Al final de la función, compruebas y dices, vale, esto es lo que nos da. Perfecto, pues bien, y si no, pues no. No, no hay mucho más que eso. Así que más o menos os voy a mostrar una demo, pero no, ¿vale? Porque no está terminado, pero no me dio tiempo, lo siento. Pero sí, más o menos. Así que vamos a ir a... Vale, pues os voy a enseñar un poco los dos programas que he hecho para que veáis la estructura. Vale, este es el... Ups. Vale, pues he hecho... A ver. Vale, pues aquí tenemos un programa muy simple, ¿vale? A ver si puedo... Vale, pues voy a abrirlo, ¿vale? Vale, como veis es un juego muy estúpido. Lo que haces, pues tienes 150 de vida, o no sé cuánto he puesto, pero... Ah, sí, 150. Lo que pasa es que le da el espacio, bueno. Y si le das al espacio, pues te va subiendo las cosas. Si le doy al insert, bueno, se para. Y si le vuelvo a dar, pues tal. Y creo que si le doy a suprimir, se me cierra, ¿vale? Es un juego muy simple, ¿vale? Así que antes de empezar con esto, pues os voy a enseñar un poco cómo funciona Cheat Engine. Porque vi que había interés la última charla, así que os lo voy a enseñar. Muy simple, ¿vale? De hecho, debería abrirlo por Explorer. A ver. eh, vale. No, aquí no. Aquí. Lo voy a abrir aquí para que sea su propio proceso. ¿Vale? Voy a tomar mi tiempo porque hay tiempo. Menos mal que lo he puesto. Al principio estaba a 15 de vida, ¿eh? Tardaba poco en morir.
Ah, sí, si mueres, pues te lo dice, te manda un mensajito. Oye, he muerto, ya está, ¿vale? Lo primero, no me apetece que continúe, así que voy a pararlo, ¿vale? Y voy a abrir JetEngine. Voy a abrir el proceso, ¿vale? Así es como funciona, ¿vale? Y ya está cargado el proceso. ¿Ahora qué hacemos? Aquí está el valor 132, ¿vale? Pues vamos a buscar el 132. Es un programa pequeño, así que no debería tardar mucho, pero en los juegos normales te pone una lista de millones de resultados y estás haciendo todo el rato, ¿vale? Vale, este valor seguramente sea, porque está en verde, dentro de 50, ¿ves? Y ya ha cambiado automáticamente, ¿vale? Esto es básicamente, hemos leído de memoria, hemos visto el valor que hay y hemos dicho, vale, pues en esta dirección está este valor, pues vamos a cambiarla. Hemos escrito en memoria y da la casualidad de que esta, de todas estas cuatro direcciones, ¿vale? De estas cuatro direcciones, da la casualidad de que esta, de aquí, es la que nos conviene. Entonces, pues se nos pone. Se nos pone y ya está. Es una escritura de memoria. Los hooks funcionan más o menos parecido, pero con funciones en vez de con variables. Vamos a hacer una cosa, que es, vamos a darle aquí, y aquí es donde está la cosa más básica de CheatEngine, pero que lo hace muchísimo más rápido que usando una herramienta, ¿vale? Que es, le das aquí. Bueno, pues podemos ver que accede a esta dirección o que accede a esta, o que escribe, ¿vale? Yo voy a darle a que escribe, ¿vale? Porque es lo que me apetece. Ahora mismo no hay nada. ¿Por qué? Porque esto está parado. No hay ninguna función, ¿vale? Si miramos el código... Ah, me está troleando. Vale. Vale. Si vamos el código, para que esto cambie, pues le damos a la sum esta o le restamos aquí. ¿Vale? Estas funciones, básicamente lo que cambia son estas funciones. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a darle aquí. Me, me está... Madre mía. Mira, mira, mira. No, no, pero a mí no me... ¿Pero qué es esto? Me está gastando una broma pesada. A ver. No, tampoco quiere. Pues ahora, a reiniciar, si es que así no se puede. Vale. Perdón, ¿eh? Me disculpo. Joder, no, así no. Vale. A ver si así funciona. A ver, en teoría esto debe funcionar. A ver. Sí, así se para. Y así continúa. ¿Por qué antes no funcionaba? Bueno. Pues vamos a abrirlo de nuevo. Y... no. ¿Vale? Las cosas cambian. ¿Vale? Así que... Vamos a hacerlo aquí. Y pues... Vamos a ver qué accede. ¿Vale? Vamos a ver qué escribe, perdón. ¿Vale? Y automáticamente nos lo va diciendo, ¿vale? Ahora, ¿qué es curioso? Si le damos el espacio, pues nos llevamos una poción, ¿vale? ¿Qué pasa? Aquí nos lo dice también y nos dice cuántas veces ha pasado cada una. Es bastante rápido. Y nos permite ver esto, un poco así, qué son las cosas, qué cosas están pasando. Y esto pues es mucho más cómodo, mucho más rápido que usar AIDA o una herramienta así, porque es más rápido. Pero no tiene mucho más. No es un sustituto completo ni mucho menos. Vale. No me deja, es que no quiere, no quiere, no. Bueno, pues ahora sí. Estos programadores de hoy en día. Vale, sí. Va. Pues os voy a enseñar un poco. ¿No? Eh, Vale, os lo voy a enseñar aquí. ¿Vale? Otra vez tenemos que usar un DLL main porque es como vamos a usar estas cosas. Vamos a usar una librería que lo mismo es siempre. Si vamos a hacer un attach, pues creamos un thread. Y el thread nos va a llevar aquí, ¿vale?
En este caso tú usas una instrucción, ¿vale? Lo demostraría, pero me va a crashear porque programadores de hoy en día. Pero sí, básicamente tú necesitas la dirección de la función, necesitas el tamaño que vas a borrar porque vas a borrar instrucciones. Y necesitas la dirección. La dirección en la que vas a cargar va a ser la dirección base de la función más lo que te vas a saltar. Y en lo que te vas a saltar vas a simplemente poner un jump que se hace aquí arriba, ¿vale? Tienes que cambiar la protección, ¿vale? Para que puedas ejecutar y tal, pero bueno. El 0.90, esto es un nox, simplemente lo cambiamos todo por nox, ¿vale? Y luego, en ese punto especial ponemos el jump con la dirección que nosotros queramos. ¿Qué pasa? Aquí no estoy guardando, si me habéis prestado atención antes, sabréis que os he dicho que tenéis que guardar las cosas. No lo estoy guardando, pero intencionadamente. ¿Por qué? Pues es un programa muy básico y no me importa. Pero generalmente tú tienes que guardarlas y tienes que hacerlo por vía código. Porque es más fácil hacerlo así que copiarte 50 instrucciones de golpe. O lo que tengas. Entonces aquí pones un jump y ya está. Y aquí llamamos a las instrucciones que hemos guardado. En este caso mientras he copiado y de un desensamblador y ya está. Pero es esto. ¿Vale? No tiene por qué estar hecho en ensamblador, ¿vale? Pero para cosas así tan simples sí que no nos afecta. Y pues eso es todo por ahora. Así que vamos a ir aquí. Y ya está. El final. Si tenéis que quedaros con algo, pues que sepa que las secuelas y el game hacking tienen mucho en común. Las dos son malas. Y demasiado poderosas para lo que son. Pero también son diferentes. Porque el game hacking también se puede usar para algo bueno. Y ya está. Lo bueno, pues para desarrolladores de videojuegos que quieran evitarlo o para buscar vulnerabilidades. Eso sí que te lo perdiste en la anterior sala, en la anterior. Pero sí, hablaba de estas cosas. Ahora me puedes preguntar, si quieres. Y pues ya está. Muy bien, pues vamos a dar paso al turno de preguntas. No, es broma. Bueno, vale, ¿no? Pues ya nos vamos a nuestra casa. Quien quiera preguntar algo, que levante la mano y voy a por él. Pues no tengo ni que levantar. Vale, a ver. Has comentado temas de cheats, temas de LLs y tal, y yo estaba pensando, para temas de bots, por ejemplo, de MMOs, que quieres hacer un bot que farme automáticamente, en temas ya de arquitectura a la hora de programarlo, ¿cambia mucho las técnicas que has explicado o se podrían usar igualmente, pero ya habría que hacer otra cosa de aquí y allá? O sea, un poco... Muy buena pregunta. Y si de verdad te interesa el tema, lo primero que voy a hacer es recomendarte el libro de game hacking. Y lo dije en la anterior charla, y no está explícitamente, pero no es que sea el libro porque sea el mejor, que lo es, pero es el libro porque solo hay uno. Entonces, obviamente, es el mejor. Pero sí, no, conozco el libro y creo que vi una charla del autor y es impresionante, sí. Está muy bien, tiene algunas cosas que a mí no me gustan personalmente, pero está muy bien explicado, mejor que lo que yo he hecho con estas cosas que... Pero no, en serio, está bien explicado, está para un principiante es increíble lo bien hecho que está. El que lo hizo, se empezó muy joven y se dedicó exclusivamente a bots. No me acuerdo para qué MMO exactamente, pero para farmear. El RuneScape, creo. ¿Sí? Y creo que fue el que se cargó la economía del juego. Por eso digo que Puede ser. impresionante. Bueno, pues bien, al menos ha vuelto el RuneScape. Pero bueno, sí, las cosas son muy similares. Tú también usas hooks, usas cosas. Lo que cambia es en sí lo que haces con eso. Las herramientas en sí no cambian. Lo que cambia es lo que haces con ello. Porque obviamente es muy distinto hacer un bot que hacer una trampa. ¿Por qué? Porque con el bot tienes que tener en cuenta los aspectos en cuanto al juego en sí, de cómo se hacen las cosas de manera eficiente. Tienes que saber hacerlo, lo mismo que digo siempre, tienes que ser un buen jugador para poder hacerlo, pero la idea es la misma. Tiene cosas en común, por ejemplo, con los aimbot. ¿Por qué? Porque los aimbot tú no puedes ir ahí moviendo tu mira de golpe, tienes que intentar hacerlo, humanizarlo. Es un proceso mucho más simple en un aimbot que en un bot, porque en un bot es que lo miras y la mayoría de veces se nota. Pero bueno, también puedes tener, no necesariamente para farmear, a lo mejor quieres un bot que se mueva solo. ¿Por qué?
¿Por qué sí? Pues O a lo mejor es que quieres, va o a lo por mejor quieres procesos, una claro, inteligencia artificial. Por ejemplo, sí. en StarCraft tienen este programa para crear inteligencias artificiales y ponerse contra otros jugadores. Y lo tienen. Y no te banean por eso. ¿Por qué? Porque lo dejan que pase. Y está muy bien pensado. Pero funciona exactamente igual. Al final del cabo son hooks. Y ya está. No sé si siempre se usa una inyección de librerías como tal. Pero desde luego algún tipo de inyección suele haber. Porque es que no son cosas que están nativamente en el juego. Si no están en el juego, pues tienes que cargarlo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a Cheat Engine y demás. O sea, según he visto, realmente Cheat Engine no es más que, o sea, te monitoriza los eventos que ocurren en el proceso, tú cargas el proceso con Cheat Engine y es capaz de mapearlo y tal. Y, o sea, lo que te iba a preguntar es el scope que tiene, porque a fin de cuentas, o sea, entiendo que eso lo puedes ejecutar en cualquier proceso y puedes utilizar las herramientas dentro de él. Y me parece una manera bastante user-friendly, ¿no? De empezar a hacer pinitos en este tema sin tener que desempolvar la artillería pesada, rollo AIDA o lo que uses, radares, etcétera, etcétera. Sí. Y claro, o sea, no has tenido que hacer nada especial en el código del juego para poder habilitar el tema del Cheat Engine, ¿no? No, la verdad es que Cheat Engine y Squaler, que no se enseña Squaler porque no lo suelo usar, pero es una alternativa, que tiene algunas cosas buenas, pero es básicamente igual, una interfaz un poco más moderna, digamos, y es completamente open source, Squaler, Cheat Engine no. Y además creo que Squaler sería más fácil de portar a otras plataformas porque usa C Sharp y Cheat Engine no. Pero por lo general sirve para lo mismo, ¿vale? Sí, son herramientas que su trabajo es hacerlo de manera sencilla y mucho más rápida. Ya has visto, hemos tardado 5 segundos o 10 segundos en pillar las adresas de las cosas que accedían a esa... No se hace muy rápido y no te ahorras los líos. Sobre todo para una persona que está empezando, yo empecé con Cheat Engine y para hacer mis tonterías de darme oro en un juego ahí por saber qué pasaba. ¿Sabes? No, es muy sencillo. Y sí, es muy agradable, la verdad, usarlo. Si podéis evitar sacar la artillería pesada, como la llamas, usa Cheat Engine o Squaler o lo que sea, porque es que es más agradable. Y consume menos recursos, eso es lo importante. Y sí, está muy bien. Y eso funciona en todos los juegos, realmente, todos los procesos, todos. Incluso en el Explorer.exe supongo que se le da suficientes derechos de administrador, funcionará. Pero el problema es que te pueden salir errores graves. Pero sí, está muy bien. Muy bien. ¿Alguna más? ¿Alguien tiene más preguntas? ¿No? Pues bueno, pues vamos a dar por cerrada la charla de hoy. Seleccionáis todo.